Buenos días, estimados alumnos. Vamos a comenzar ahora la lección 10 del curso de Verdad y Certeza este semestre. Y parto por recordarles que en una semana más vamos a tener la primera prueba del curso, que se va a hacer por la plataforma Canvas, cuaderno abierto, a esta misma hora, 8:30 hasta las 10 máximo. Y va a entrar en esa prueba todo lo que se alcanza a explicar hasta el próximo martes, la lección 11, más las lecturas asociadas a la unidad 1, que son complementarias a lo que hemos estado viendo. Las primeras dos meditaciones metafísicas de Descartes, el capítulo 7 del libro de Susan Hack, Filosofía de las Lógicas, y después tres capítulos de la propedéutica lógico-semántica de Tugendhat y Ursula Wolf, que es una introducción a la lógica y algunas cuestiones de filosofía del lenguaje. Los tres capítulos... perdón, pasa que alguien tiene el micrófono encendido. Eh, es básicamente una introducción a la lógica. ¿Okay? Entonces, bueno, les recuerdo eso. Yo les subí en la plataforma Canvas las pautas de corrección de las dos pruebas del semestre pasado. Por supuesto, no es la materia que vamos a estar viendo en esta prueba, pero ustedes, la idea es que tengan alguna idea de qué tipo de preguntas se hacen y cómo se evalúan esas preguntas. Bien, son pruebas bien sencillas, o sea, tienen ustedes que contestar, qué sé yo, dos partes con dos preguntas cada una. Y es eso, digamos, cada pregunta tiene 1,5 puntos, más punto base, se suma todo esto y ahí tienen la nota. Es nada más que eso. Bien, pero la próxima semana entonces también deberían ustedes tener una ayudantía en algún momento. Catherine González, la ayudante, está poniéndose en contacto con ustedes para fijar esa ayudantía, de manera que lleguen bien preparados a esta primera prueba. Voy a compartirles pantalla para que sigamos viendo los temas que estábamos considerando en las lecciones anteriores. Bien, entonces, lo que estábamos conversando en la última lección eran ciertas formas locales de antirrealismo y correlativamente formas de realismo. Esto es, concepciones antirrealistas sobre un dominio específico, por ejemplo, las matemáticas, o por ejemplo, los hechos morales, o por ejemplo, los hechos físicos. ¿Sí? Entonces, estas no son formas de antirrealismo global, no son teorías donde se piensa que, en fin, que uno es antirrealista respecto de todo, sino que solamente respecto de estas áreas específicas, lo cual, como les he insistido bastante, es compatible con que uno sea realista respecto de otro dominio. Ahora, eso no sucede si uno es antirrealista global, por supuesto, pero sí es perfectamente posible que uno sea antirrealista respecto de algún dominio y sin embargo sea realista respecto de otro. En el caso de las matemáticas, la forma de antirrealismo sobre las matemáticas ha sido conocido como intuicionismo matemático. Y es una escuela desarrollada fundamentalmente por matemáticos, no fue una cosa inventada por los filósofos. Después los filósofos reflexionan y los intuicionistas también, los matemáticos intuicionistas reflexionan sobre los presupuestos de este tipo de concepción. Pero fue un tipo de teoría inicialmente propuesta por, digo, matemáticos. Y la idea central era que las entidades matemáticas o los objetos de los cuales versan las matemáticas son construcciones mentales y la verdad de un enunciado matemático tiene que ser identificado con su prueba. Ahora, llevar hasta las últimas consecuencias esta concepción exigía eliminar la doble negación, desechar como ley lógica el tercio excluso, significaba dejar a un lado ciertos mecanismos muy utilizados para probar, como por ejemplo el mecanismo de reducción al absurdo, que depende del tercio excluso, y otra serie de modificaciones. Otras motivaciones muy importantes para los intuicionistas tuvo que ver sobre la matemática del infinito. O sea, había ciertas cosas que
comenzaban a hacerse a fines del siglo XIX, con el desarrollo de teoría de conjuntos, que para ellos resultaban inaceptables. ¿Bien? Pero ese es otro área también donde hay una diferencia muy marcada entre la matemática intuicionista y la matemática clásica. Ahora, una posición contraria a la del intuicionismo es la posición, por decir, realista, que además no es la única posición realista, pero un tipo de posición realista que ha sido defendida por autores como Frege, por ejemplo, eh, que es un filósofo, es un matemático y filósofo de fines del siglo XIX, comienzos del XX, extremadamente importante. Seguramente ustedes no han escuchado hablar de él hasta este momento. Sí, en fin, probablemente nadie les ha mencionado a Frege en el colegio ni cosas así, pero es una figura que tengan la presente porque es muy importante para el desarrollo del pensamiento contemporáneo, por una serie de razones. Eh, Frege es un ejemplo muy característico de platonismo acerca de las matemáticas. La idea de Frege es que en particular la aritmética, es una ciencia. Vicente pregunta si lo... Bueno, ahora no me acuerdo, pero seguramente en el de Tugendhat aparecía mencionado con bastante, porque es muy importante, es extremadamente importante. Bueno, entonces, Frege es un filósofo característico, y Frege lo que sostenía era que la aritmética es una ciencia que versa sobre un conjunto de objetos, así como, qué sé yo, la zoología es una ciencia que versa sobre cierto tipo de objetos que son los animales. ¿Okay? Bueno, aquí la idea es que no versa sobre animales, sino que versa sobre cierto tipo de entidades que son abstractas, de existencia necesaria, intemporal, o sea que no comienzan a existir en un tiempo ni dejan de existir en algún tiempo, por tanto son eternas, y que son los números naturales. Y esas son, bueno, como digo, objetos que son lo que tiene que estudiar un matemático que estudia teoría de números y cosas por el estilo. Claro, no son objetos, como digo, sensibles, no son objetos que estén interactuando causalmente con otros, pero son de una existencia completamente objetiva. O sea, si es así, ese dominio de infinitos números naturales y qué sé yo, y otras entidades que vayamos a crear, como que son los números enteros, y los números irracionales, y los números complejos, y etcétera, eh, conforman un dominio, un reino de existencia completamente objetiva, y por tanto los enunciados que hagamos sobre ese dominio van a ser o verdadero o falso, por relación a ese dominio. Y el hecho de que nosotros no tengamos una prueba para un enunciado o una refutación es un problema nuestro, es una limitación epistemológica que nosotros tenemos, pero no tiene que ver con la existencia real del dominio. En cambio, la escritura intuicionista es que si no tenemos una prueba o una refutación, bueno, no hay ninguna realidad ahí independiente que va a ser verdadero o falso el enunciado. ¿Bien? Una cosa semejante la hemos considerado respecto de los hechos morales, ¿no es cierto? Entonces, respecto a los hechos morales también tenemos posiciones antirrealistas, en donde la idea es que los hechos morales, cuando digo hechos morales, ustedes piensan, bueno, son las evaluaciones morales que nosotros suponemos que se hacen respecto de acciones, respecto de estados de cosas, como decir que, qué sé yo, que una sociedad es injusta, por ejemplo, que es un juicio sobre, en fin, no la acción de un individuo, sino sobre, por decirlo así, un arreglo, una disposición o una organización global en una sociedad. Pero también es el tipo de evaluación que hacemos de la acción de un sujeto, como diciendo que este acto fue un acto cobarde, o que este acto fue un acto generoso, o valiente, o etcétera, ¿no? Y correlativamente a esas valoraciones que hacemos de las acciones del sujeto, hacemos también valoraciones de las disposiciones de un sujeto. Entonces un sujeto que tiene una disposición estable como parte de su carácter para actuar de manera justa, decimos que es una persona justa y que tiene la virtud de la justicia. Una persona que tiene una disposición estable en su forma de actuar que lo lleva a tener capacidad de no arredrarse frente a las dificultades y a los peligros,
decimos que es una persona que, dado que tiene un hábito para actuar de manera valiente, es una persona valiente, o sea, que tiene la virtud de la valentía. ¿Bien? Bueno, entonces, y el bebé, una persona qué sé yo, que normalmente, por ejemplo, se deja arrastrar por, qué sé yo, el gusto del juego y se gasta toda la plata en el casino, decimos que es un vicioso, ¿bien? Y que tiene un vicio que consiste en fin, el gastarse el dinero en cosas irrelevantes y que, bueno, entonces, esas disposiciones morales también son valoraciones que hacemos nosotros y que son correlativas a la evaluación moral que se tiene de una acción. ¿Okay? Bueno, entonces, en una forma de antirrealismo moral, la idea es que la, todos estos hechos morales son hechos cuya existencia es una proyección de nuestras emociones, por ejemplo. En otro caso, son proyecciones acerca de nuestras preferencias. Y ahora, nuestras preferencias son las que son, porque sí, digamos, ¿no? O nosotros tenemos ciertas reacciones emocionales también eh, sin ningún tipo de justificación ulterior. Tenemos las reacciones emocionales que tenemos. Y el hecho es que las valoraciones morales, el que las acciones sean dignas de alabanza o dignas de reproche, o la organización en una sociedad sea justa o injusta, son criaturas, son productos de cuáles sean esas reacciones. ¿De acuerdo? Ahora, una posición realista, por otra parte, sobre hechos morales, va a invertir completamente esa conexión. O sea, la idea es que, mira, hay cosas, por ejemplo, si tomamos la perspectiva que adopta las teorías de ley natural, la idea sería, está inscrito en la naturaleza de un ser humano y la naturaleza de una persona racional en general, que hay ciertas cosas que son constitutivas de su plenitud y otras, en cambio, que son objetivamente cosas que impiden esa plenitud. Entonces, una acción, por ejemplo, que sea una lesión directa contra algún bien humano básico, va a ser una acción digna de reproche. Eh, y claro, y la idea es que nosotros podemos tener reacciones emocionales respecto de acciones que tienen esas características, pero la idea es que esas reacciones emocionales tienen que ser reacciones emocionales que tienen que estar calibradas, tienen que, por decirlo así, estar adecuadas a el carácter moral objetivo de la acción o el estado de cosas en cuestión. Y también para seguir esta explicación, eh, cuando pensamos en el carácter moral de las personas, nos interesa que el carácter moral de las personas se vaya adecuando, vaya ajustándose a el carácter también moralmente objetivo de las acciones o los estados de cosas. Entonces la idea es que nosotros nos interesa que, por ejemplo, las personas lleguen a estar educadas moralmente, de manera que las cosas injustas generen en ellas una reacción de ira, ¿de acuerdo? O sea, eso es lo razonable que uno espera, ¿no? Por el contrario, una persona que frente a una injusticia palpable no tiene una reacción de ira, decimos que es un pusilánime, ¿de acuerdo? Entonces, al revés, digamos, entonces también es una persona que tiene que tener una disposición moral, un carácter moral, de manera que eh, le gusten, le agraden, sean para ellas un motivo de alegría, cosas objetivamente buenas, ¿no? Entonces, claro, si es una persona que se alegra porque a otro le va mal, porque el tipo de la envidia, bueno, ahí hay un problema moral, digamos, y un problema moral que tiene que ver con que hay un carácter moral que no está suficientemente formado, etcétera, ¿no? Pues ustedes se dan cuenta entonces que el asunto es exactamente inverso. Mientras que en las concepciones antirrealistas morales, la idea es que los hechos morales son un espejo, un reflejo, un producto de cuáles sean nuestras reacciones emocionales, y no hay nada que determine normativamente esas reacciones emocionales, porque son con las que son, digamos, ¿no? De acuerdo, en fin, mira, me alegro o nos alegramos, qué sé yo, todos cuando le va mal el Colo-Colo. No, que no quiero decir nada contra los colocolinos, en fin, yo los respeto mucho, yo sé que están equivocados, pero no importa, ¿bien? ¿Okay? Entonces, bueno, supongamos que tuviéramos todos, la mayoría de los miembros de esta cultura, una reacción emocional espontánea, según la cual todos nos alegrásemos cuando le va muy mal al Colo Colo.
Bueno, viejo, o sea, quiero decir, si eso fuese así, entonces, en una concepción antirrealista de este estilo, sería moralmente bueno que le vaya mal Colo-Colo, que pierda por goleada y, en fin, y de manera escandalosa, digamos, con humillación de por medio. Eh, y no hay nada... eh, a ver, Antonio Guzmán dice, ¿la educación moral de las personas depende de la sociedad o no? Bueno, de la sociedad en términos generales, ya la cultura, tú piensas, ¿qué es lo que es la cultura? El conjunto de cosas que estimamos razonables, bien justificadas en una sociedad como un todo y que se manifiestan en las cosas que decimos, en la manera en que disponemos nuestro espacio, en la manera en que disponemos nuestro tiempo, en fin. Y esa sociedad, entonces, tomada en términos generales, es la que transmite ciertas valoraciones, porque disponemos las cosas de cierta manera debido a que hay ciertas cosas que nos parecen valiosas. Entonces, en ese sentido, pues la sociedad en conjunto efectúa esa educación. Pero claro, no todos tienen la misma responsabilidad, ¿de acuerdo? Siempre se ha dicho que quienes tienen la responsabilidad completamente central para la formación del carácter moral de la gente son, en primer lugar, los papás. eh, Aquí a mí me decir los adultos sería moralmente correcto. Bueno, si uno tuviese una cosa así, si, no sé, el 90% de los miembros de una sociedad fueran todos de la U, o sea, la gran mayoría fueran de la U, y los de la U se alegrasen cuando los de Colo Colo fuesen, les fuese mal, entonces pasaría algo así, ¿de acuerdo? Bueno, pero quiero que se entienda el contraste, ¿no? Entonces, en una concepción antirrealista tenemos reacciones morales que son gratuitas, digamos, porque no tienen ninguna razón de ser. Y los hechos morales son un espejo de esas reacciones morales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué es malo, no sé, digamos, ¿no? Meter judíos en cámaras de, en fin, centros de concentración y meterlos en cámaras de gases y matarlos masivamente? Bueno, porque nos desagrada. ¿De acuerdo? No es que nos desagrade porque eso está mal, sino que al revés, eso es malo porque nos desagrada. Y en cambio, en una concepción realista, esas reacciones emocionales pueden tener un valor, en algún caso, indiciario de hechos morales, pero no son constitutivos de ello. Entonces, interesa, por tanto, por decirlo así, el tema de la formación de un carácter moral en las personas es un problema, ¿de acuerdo? Porque si no lo hacemos, podemos hacerlo mal y eso es gravemente dañino para una sociedad donde, qué sé yo, la mayoría de la gente se alegra cuando, qué sé yo, se ofrecen sacrificios humanos a Huitzilopochtli. Bueno, hijo, tenemos un problema, ¿cachai? O sea, no es, no es un hecho indiferente. Y el hecho de que la mayoría de los miembros de la cultura están felices cuando le sacan el corazón a las víctimas de Huitzilopochtli, que usaban que era en fin, uno de los dioses aztecas, bueno, hay un problema ahí de carácter moral, etcétera, ¿no? Y otra forma de antirrealismo que estábamos conversando tiene que ver sobre objetos físicos. Entonces, una forma característica de antirrealismo sobre objetos físicos y sobre hechos físicos es llamado fenomenismo. Fenomenismo, ¿por qué? Porque la idea es que los objetos físicos se identifican con o se reducen a colecciones de fenómenos, o sea, cosas que aparecen, ¿de acuerdo? Bien. Eh, si yo considero este reloj que tengo aquí, eh, yo puedo estar mirando este reloj desde distintas perspectivas. Si yo comienzo a girarlo, ¿de acuerdo? Eh, Nuestra intuición es que el mismo objeto físico, debido a la perspectiva desde la cual lo estamos observando, se va a ofrecer a nuestra visión de distintas maneras. Por supuesto, el reloj no se ve de la misma manera cuando lo veo así de frente que cuando lo veo de lado, ¿no es cierto? Nos está ofreciendo, por decirlo así, una apariencia diferente cuando lo estamos observando desde distintas perspectivas. Nosotros normalmente descontamos esto, o sea, no estamos reaccionando directamente sobre esto de que no vemos estrictamente lo mismo sobre el mismo objeto cuando lo vemos desde distintas perspectivas y puntos de vista. Bueno, ¿cuál es la concepción fenomenista? Que el reloj no es algo que exista por sí mismo y que tenga ciertas propiedades que después determinan que se vea el reloj de ciertas formas cuando lo vemos desde ciertas perspectivas, sino que
la idea sería que el reloj es esa totalidad de apariencias que se nos ofrecen. Por decir, tenemos nosotros una colección de percepciones y nosotros por alguna razón, puede ser por una costumbre, puede ser porque estamos construidos nuestros entendimientos de esa manera, unificamos esa colección de percepciones sensibles como un único objeto. Pero no hay nada, por decirlo así, ulterior que esté provocando que el reloj se nos presente de esa manera. Ahora, Maite Cabezón pregunta, ¿eso significa que el objeto no existe hasta que lo sentimos, vemos? Depende del tipo de antirrealismo. Si alguna forma de antirrealismo, sí, exactamente. El reloj no existe si no hay nadie que lo vea. En otras formas de antirrealismo un poco más sensata, la idea es, mira, el reloj es la colección de apariencias sensibles que tengamos de hecho o que podamos tener. Entonces, a lo mejor nadie está mirando el reloj, pero el reloj, por decirlo así, tiene una existencia objetiva porque puede estar siendo observado. Y eso es suficiente, ¿no? Aquí naturalmente hay mucho que explicar, digamos, en qué consistiría esta posibilidad, pero vamos a encontrarnos con formas de antirrealismo que hacen ese tipo de observaciones. Entonces, un objeto físico va a estar constituido por colecciones de percepciones sensibles que ha tenido o tiene algún sujeto, pero también percepciones sensibles que podría tener algún sujeto. Eh, Sebastián, ¿no? Sebastián Derbsch pregunta el realismo sobre los objetos sensoriales. Bueno, es como obvio, ¿cachai? Eso es lo que pensamos todo el tiempo. ¿Sí? Nuestra concepción de sentido común es que el reloj es un objeto físico que tiene una cierta forma, un cierto tamaño, una cierta masa, que esas propiedades que tiene el reloj son propiedades que son independientes del observador, naturalmente, que si, en fin, no existieran seres humanos, ni alienígenas inteligentes, ni sujetos dotados de órganos perceptivos, el reloj existiría igual, digamos, con las propiedades que tiene, y esas propiedades objetivas del reloj causan o provocan que se vea desde distintas perspectivas de cierta manera. Tomás Umaña pregunta, entonces algo así como si el árbol cae no hace ruido ya que nadie lo escucha. Eh, bueno, piensa tú, Tomás, que estaba toda esta teoría de las propiedades secundarias, donde estaban propiedades como el sonido. Entonces la idea es que es una típica concepción antirrealista. Entonces la idea es que los sonidos, y eso también valía para los colores, eh, son propiedades de las cosas que resultan de una proyección de nuestros órganos sensoriales. Entonces le digo que, bueno, si no tenemos seres vivientes con capacidades para percibir perturbaciones en la atmósfera, que esos son los ruidos, entonces no hay sonido. O sea, si el día de mañana desaparecen, por eso así, todas las criaturas vivientes con órganos sensoriales para percibir perturbaciones en la atmósfera, con tímpanos y qué sé yo, bueno, no sé si en el reino animal hay otros mecanismos para capturar ruidos, pero entonces no habría más ruido. Desaparecería toda la música de un paraguaso, así, automáticamente. El universo se ve privado completamente de música. Eh, ok, yo quería ahora, sin embargo, comentarles a ustedes de manera especial algo que se denomina antirrealismo, pero que estrictamente, de acuerdo a la manera en que hemos estado haciendo la distinción aquí, no es una forma de antirrealismo. Ahora, es lamentable si ustedes quieren que se ocupe la misma expresión, y hay unas razones por las cuales se comenzó a usar la misma expresión, pero de hecho ocupan la misma expresión, pues esto puede ser una fuente de malentendido, incomprensiones, etcétera, ¿no? Ahora, ¿por qué sucedió esto? Básicamente porque se desarrolló más o menos en los años 80 del siglo pasado una discusión particular en filosofía de la ciencia. ¿De acuerdo? Entonces era una discusión de filosofía de la ciencia que se desarrolló sin tomar muy en cuenta la discusión más general que estamos viendo nosotros sobre teorías de la verdad, sobre lógica intuicionista, sobre teoría del significado,
Y por eso entonces que comenzaron a usar una terminología que hoy día ustedes también digo, la van a encontrar ustedes, esa misma terminología utilizada, pero tengan cuidado porque, como digo, hay aquí una cierta confusión. Hay algo que se denomina antirrealismo científico, ¿ya? Ahora, lo que se denomina antirrealismo científico no es antirrealismo en el sentido que lo hemos estado viendo, ¿de acuerdo? Es una tesis epistemológica. Ahora, mi intención es que le dediquemos tiempo a esto después, para dado que la intención es que este curso esté después especialmente centrado en temas de filosofía de la ciencia. Pero la posición que se conoce como antirrealismo científico, como digo, es una posición que no está postulando algo acerca de la naturaleza de ciertas entidades, sino que tiene que ver con una tesis acerca de nuestras limitaciones epistemológicas para acceder a ciertas entidades. ¿Bien? ¿Cuál es la idea? ¿No? La distinción en este debate particular, que tiene que ver con cuestiones de filosofía de la ciencia, es un debate acerca de qué actitud debemos nosotros adoptar respecto de las entidades teóricas de la ciencia natural. Ahora, déjenme explicarle esto un poquito más, aunque insisto que volveremos sobre esto más adelante, o sea, no sé, como un mes más, no, tampoco es que sea muy luego, pero vamos a volver sobre esto. Eh, si ustedes consideran el tipo de cosas que nos muestran o que nos parece mostrar la ciencia natural, que recaba información empírica, ¿no es cierto? Recaba datos y elabora teorías que explican esos datos, cuando las teorías son adecuadas, son buenas, y estén hechas con suficiente precisión. Nosotros podemos además predecir, por ejemplo, cómo se va a comportar un sistema, dado su estado en un tiempo determinado. Bien, en algunos casos no es así, pero bien. Pero en otros casos lo que uno hace es, por decirlo así, no predecir, sino que algo retrodecir, por decirlo así. Una vez que se sucede el hecho, nosotros somos capaces de rastrear sus causas, etcétera. Bien. Bueno, es muy característico de la ciencia que hay ciertas cosas que nosotros podemos percibir directamente, o en términos más generales son cosas que podemos constatar experimentalmente o experiencialmente, y que normalmente son la base de las teorías científicas, ¿no? Pero también las teorías, junto con esa recabar información empírica eh, acerca de lo que podemos percibir directamente con nuestro sentido, o cada vez más no lo percibimos directamente con nuestros sentidos, sino que son cosas que nosotros, por decirlo así, experimentamos o información empírica que adquirimos en virtud de aparatos que construimos dada una teoría científica y que nos permite obtener más información empírica sobre el mundo, ¿no? Ya, para poner un ejemplo, cuando uno considera, por ejemplo, lo que nos muestra la evidencia empírica sobre cuerpos celestes, por ejemplo, lo hacemos con telescopios, ¿ok? No lo hacemos con el ojo desnudo mirando el cielo, sino que lo hacemos con un aparato que construimos. Y ese aparato, para poder ser construido, dependió de que supiésemos algo de teoría óptica, o sea que supiésemos, por ejemplo, cómo podemos explotar la teoría óptica para construir lentes que amplifican la imagen que tenemos de objetos distantes. Y eso requería teoría, ¿de acuerdo? Bien, pero o sea, eso se ha sucedido 10.000 veces, digamos, y muchas, piensen ustedes lo que implica la construcción de un radiotelescopio, por ejemplo, ¿no? O, qué sé yo, ¿no? Ahora cuando se tienen estos aparatos extremadamente sensibles para capturar ondas en el campo gravitacional, ¿verdad? Son, en fin, cosas extremadamente sensibles. O piensen ustedes lo que implica observar cosas en un acelerador de partículas, ¿bien? Etcétera. Entonces, bueno, cuando hablo aquí de apariencias observacionales, ustedes tengan en cuenta que son apariencias observacionales, pero no son referidas a nuestro sentido, sino que son nuestro sentido más todos estos complementos, que son gigantescos, digamos. Incluyen microscopios electrónicos, qué sé yo, resonancias magnéticas, rayos X, telescopios, radiotelescopios, aceleradores de partículas, en fin, etcétera. O sea, si ustedes se dan cuenta, todos los aparatos experimentales, todo el diseño experimental tiene que ver con elaborar mecanismos
por los cuales nuestras capacidades de recabar información se expandan, ¿de acuerdo? Y tengamos elementos mucho más finos, mucho más precisos para recabar información empírica. Bueno, pero la ciencia natural, junto con eso, y eso es lo que hace típicamente cuando elabora una teoría que funciona, eh, postula que hay ciertas cosas que existen en el mundo que no percibimos directamente. Pero claro, se supone que son cosas que nos ayudan, por decirlo así, que las postulamos debido a esa experiencia empírica. ¿Verdad? Es como el conjunto de información empírica es una justificación para que nosotros después postulemos que hay algo ulterior que no estamos percibiendo directamente, pero que es responsable de esas apariencias empíricas. ¿Bien? Entonces, piensen ustedes en un electrón, en qué sé yo, en un quark. Piensen ustedes en un gen. Piensen ustedes en, qué sé yo, ¿no? La curvatura del espacio-tiempo. ¿Bien? O sea, son cosas que nosotros no vamos a percibir directamente, pero que en principio son cosas de las cuales la ciencia trata. Si ustedes van a una clase de química, están hablándoles de átomos todo el tiempo. ¿Sí? Si ustedes van a una clase de física cuántica, les van a estar hablando todo el tiempo de electrones. Si ustedes van a una clase de genética, les van a estar hablando todo el tiempo de genes. ¿Ok? Bueno, y son cosas que no se ven, digamos. Nunca no tenemos formas para mirar así como, mira, cáchate el electrón, cáchate, qué bonito. No, nadie puede ver un electrón, digamos, ¿no? Y hay limitaciones teóricas además por las cuales tampoco podríamos hacer eso, digamos, de decir, cáchate. Bien, entonces, normalmente las ciencias naturales están hablando de estas cosas, ¿no? Átomos, electrones, curvatura del espacio-tiempo, qué sé yo, ¿no? Y a veces están los científicos elaborando grandes hipótesis de cosas que no son capaces tampoco de chequear empíricamente de ninguna manera. Si ustedes una supercuerda, por ejemplo, bien, en una de esas después resulta que funciona, pero a lo mejor no tenemos idea. Bien, bueno, entonces, esta discusión es una discusión que tiene que ver con la actitud que debemos nosotros adoptar respecto de las entidades teóricas postuladas por la ciencia. Entonces, hay los que se llaman antirrealistas científicos, son quienes sostienen que nosotros, la actitud que debemos tener respecto de las entidades teóricas es una actitud escéptica. ¿De acuerdo? O sea, los antirrealistas científicos son personas que aceptan la validez de las teorías científicas, de la ciencia natural, en lo que concierne a las apariencias observacionales, pero no así respecto de las entidades teóricas en este sentido, o sea, que no observamos directamente, que la ciencia está postulando. Entonces la idea sería, mira, esas entidades teóricas, por todo lo que sabemos, son mecanismos útiles para que podamos nosotros calcular adecuadamente las apariencias observacionales. Lo que nos interesa en una teoría científica no es que sea literalmente verdadera cuando nos dice que hay un electrón. Lo que nos interesa de una teoría científica es que sea empíricamente adecuada, porque va a predecir correctamente y con precisión las apariencias observacionales. Eso es suficiente. Nosotros, por tanto, no tenemos que creer literalmente lo que nos dice la ciencia. Lo que tenemos que hacer, la actitud que se espera de un antirrealista científico, es que simplemente acepte la, como digo, adecuación empírica de una teoría. ¿Sí? Entonces esa es la actitud que tiene un antirrealista científico. O sea, ¿cuál es la diferencia con un realista científico en esta discusión? El realista científico dice, no, mira, la ciencia, en fin, epistemológicamente nos ofrece buena justificación, no solamente respecto de las apariencias observacionales que estamos constatando experimentalmente, sino que además, por lo menos en muchos casos,
entrega además buena evidencia, evidencia suficientemente fuerte para aceptar, para creer en la existencia de las entidades teóricas. ¿Bien? Entonces, por decirlo así, si un antivalista te va a decir, mira, los electrones son formas de calcular correctamente lo que nosotros vamos a constatar empíricamente si después, no sé, digamos, hacemos tales y cuales pruebas. Pero no es que haya electrones, son formas de facilitar los cálculos. ¿Verdad? Bueno, un valista científico dice, no, hay electrones. Hay electrones. Y la evidencia que tenemos es evidencia de que hay electrones. Vemos la opción, porque hay electrones. Eh, entonces, bueno, y a todo esto, esa discusión suele versar sobre lo siguiente, que el tipo de razonamiento que se está ejerciendo cuando uno dice, mira, tenemos muy buenos motivos para decir que existen los electrones. No son simplemente mecanismos para calcular en fin, cuál va a ser la apariencia observacional que vamos a constatar, sino que realmente hay electrones. Es un mecanismo de inferencia que se llama la inferencia de la mejor explicación, la cual también vamos a conversar más adelante. Pero también estas discusiones entre balistas y antibalistas científicos suelen concentrarse en si el mecanismo de la inferencia de la mejor explicación es un mecanismo epistemológicamente confiable o no es epistemológicamente confiable. Entonces, para los antibalistas no es epistemológicamente confiable. Y para los balistas sí lo es. ¿Eh? Bueno, pero ustedes se pueden dar cuenta que no es que los antibalistas están diciendo algo así como, mira, en realidad las entidades teóricas son una proyección de estados subjetivos. No, están diciendo, hijo, tienes que ser escéptico sobre eso, no te apresures en aceptar lo que están vendiendo los científicos, simplemente tienes que... Lo que sí te puedes comprar, por decirlo así, son las apariencias observacionales, pero las entidades teóricas pueden existir o pueden que no existan. A lo mejor en el futuro aparece una mayor capacidad para recabar inferencia experimental, entonces sí vamos a poder saber, por ejemplo, y observar directamente un electrón, o con un aparato de medida nuevo, por ejemplo. Como, qué sé yo, han aparecido unos aparatos de medida donde supuestamente uno puede mirar átomos, ¿no? Son muy discutidos estas cuestiones, pero supuestamente hay algunos casos en donde tenemos unos aparatos en donde dicen, mira, cállate, ahí está el átomo, ahí lo tengo. Eh, Ahora, no es que los antibalistas dicen que no hay electrones, los antibalistas le dicen que no sabemos si hay electrones. Y que en virtud de la justificación de la evidencia empírica que tenemos, no estamos nosotros legitimados para decir así directamente hay electrones. Lo que sí nosotros podemos saber es que debido a una teoría, que es la mecánica cuántica, que está suficientemente bien elaborada, etcétera, etcétera, en donde ellos hablan de electrones, pero en fin, pero eso es una manera de hablar, nosotros sabemos que, por decirlo así, si tú tienes un arreglo experimental donde tienes tales o cuales valores para ciertas variables fundamentales, tú vas a observar después ciertas cosas. Y la teoría es adecuada para decirte qué es lo que vas a observar tú después. Pero ya decir que hay electrones que son... no, ahí hay que ser escéptico. Ahora, ustedes se acuerdan, para que uno sea escéptico, el escéptico tiene... no hay escepticismo si uno es antivalista, ¿de acuerdo? O sea, para un antivalista, por ejemplo, la idea sería, no, bueno, si realmente todo lo que podemos saber y lo que debemos saber sobre los electrones son las apariencias observacionales, porque no hay nada ahí por encima de esto. La actitud del antivalista científico es escéptica, es decir, dijo, cautela, no te creáis lo que te está diciendo este gallo, ¿verdad? Y con los genes también. O sea, en realidad con los genes pasó una cosa bien peculiar, porque los genes fueron postulados inicialmente como un tipo de entidad totalmente teórica, en donde eran los responsables de no sé qué. Y después, de los años 53, se descubre la doble hélice del ácido desoxirribonucleico. Entonces ahí se encontró diciendo, bueno, en realidad lo que nosotros llamábamos genes son secuencias de información codificadas en... Pero siguen siendo una entidad en el sentido siguiente, de que eh, exactamente qué pedazo de la cadena de un ácido desoxirribonucleico constituye un gen o no, que se manifiesta en un rasgo específico, que se hereda, etcétera, etcétera, es una cuestión que depende de teoría, naturalmente. ¿Bien?
Bien, entonces, como les decía, la discusión sobre realistas y antirrealistas científicos no es una discusión específica acerca de cuál es la naturaleza de las entidades teóricas, la naturaleza ontológica de las entidades teóricas, sino que es una discusión acerca de cuál es el alcance de nuestros recursos para recabar información sobre el mundo, en donde los antirrealistas científicos tienen una concepción, si ustedes quieren, más pesimista respecto del alcance de nuestro conocimiento empírico del mundo. Y los realistas científicos tienen una concepción más optimista sobre nuestras capacidades para llegar a conocer la estructura objetiva de la realidad. Pero los dos casos, o sea, no es que ninguno de ellos sea fenomenista, por ejemplo, no. En los dos casos son concepciones realistas, que hay un dominio objetivo que está ahí, entonces la discusión tiene que ver con, bueno, ¿qué tanto sabemos? ¿Cuánto podemos alcanzar? ¿Qué tipo de conocimiento o evidencia podemos recabar sobre ese dominio objetivo que está ahí? Digamos, ¿cierto? En el cual hay, qué sé yo, fenómenos subatómicos, hay fenómenos de larga, de gran escala sobre el universo, eh, y el tema es uh, qué tan buenos son la evidencia que tenemos nosotros para saber qué es lo que hay ahí. ¿Entiendes? Pero insisto, no es una posición antirrealista en el sentido que hemos estado viendo, en donde se está reduciendo esa entidad que supuestamente tiene un carácter objetivo y que excede nuestra capacidad epistémica a algo que está puesto o que depende o que está constituido por nuestros estados epistémicos. Porque no es eso lo que está haciendo el antirrealista científico. Eh, que, bueno, insisto que esto vamos a conversarlo más adelante, pero recibe además otros nombres. Por ejemplo, un antirrealista científico muy conocido es Bas van Fraassen, y él denomina su posición empirismo constructivo. ¿Bien? O sea, ustedes pueden encontrar esto así como soy un empirista constructivo. Pero lo que quieren decir es esto, digamos, ¿no? Que lo que interesa en una teoría científica es solamente que sea empíricamente adecuada, que eso es lo que podemos nosotros razonablemente aceptar de una teoría, pero no creernos la que todas las cosas que está diciendo la teoría son así realmente, porque eh, la tarea de la ciencia se limitaría a la adecuación empírica. Bien, eh, hecha esa aclaración, que es una aclaración que era importante porque como vamos a tratar temas después específicamente sobre filosofía de la ciencia, nos vamos a encontrar con esas discusiones y era importante hacer la aclaración. Entonces, lo que vamos a hacer a partir de ahora es comenzar a considerar con más detenimiento concepciones antirrealistas de la verdad y concepciones realistas de la verdad. ¿Okay? Eh, y vamos a estar un buen tiempo discutiendo estas distintas alternativas. En estas distintas alternativas, bueno, aquí tengo algunas cosas sobre teorías antirrealistas de la verdad, pero vamos a ver también algunas variedades de teorías realistas de la verdad. Vamos a estar, como digo, considerando en primer lugar algunas familias de teorías antirrealistas de la verdad, así como una serie de familias de teorías realistas de la verdad. Vamos a dedicarle más tiempo a las teorías antirrealistas de la verdad porque son como más, ¿de acuerdo? Hay como más variedad que las teorías realistas en donde no son tanta la variedad de teorías que se están presentando. Y hay ciertas razones sistemáticas para eso. ¿De acuerdo? Las teorías antirrealistas de la verdad dependen de que se esté especificando cierto tipo de cualidades para los estados epistémicos en que consiste la verdad. De aquí, bueno, se pueden especificar estas cosas teóricamente de infinitas maneras distintas. Por eso es que hay una variedad, como digo, mucho mayor que las teorías realistas en donde, bueno, la verdad no tiene que ver con eso. Entonces las alternativas se reducen también. Y cuando se trata de teorías antirrealistas de la verdad, ¿no? Vamos a fijarnos en tres grandes familias de teorías.
No es que sean cada una de ellas una única teoría, como digo, son familias de teorías, porque hay variedad dentro de ellas. Ha tenido dentro de cada familia distintas formulaciones históricas, donde ha adquirido distintos tipos de, por decirlo así, características de acuerdo a la formulación de que se trate, ¿no? Pero hay ciertas razones para que las agrupemos en estas familias relativamente cohesionadas. ¿Bien? Y estas familias son las siguientes. En primer lugar, vamos a considerar distintas concepciones relativistas eh, sobre la verdad y, bueno, y relativistas en general. O sea, el relativismo, expresión que seguro que ustedes han escuchado eh, mencionar, es una forma de antirrealismo. ¿Bien? Relativismo, además de tipo global, es una forma de antirrealismo global, además, que ha adoptado una multitud de formas a lo largo de la historia, en donde ese relativismo además puede, por decirlo así, tener que ver con características de culturas completas o puede tener que ver con los estados o las creencias que tenga un individuo específico o cualquier individuo específico. Ese es un gran ítem que vamos a estar considerando, el de las teorías relativistas de la verdad. Y después, otra gran familia es la de teorías que podemos denominar en términos generales como verificacionistas. Si ustedes quieren ver en términos gruesos cuál es la diferencia entre la teoría relativista o las formas de relativismo con el verificacionismo, es la siguiente. Para el relativista, una proposición es verdadera debido a que hay algún sujeto, un sujeto que probablemente digo un sujeto porque puede ser un individuo, pero puede ser una cultura, puede ser una sociedad, en fin, pero un sujeto que puede ser colectivo, etc., ¿no? Cree que las cosas son así. ¿Bien? Mientras que en el verificacionismo no basta con que haya un sujeto que bueno, puede ser individual o colectivo de nuevo, pero no basta con que crea simplemente que algo es así, sino que se exige que crea que algo es así debido a cierta evidencia que hace que racionalmente esté legitimado en querer tal cosa. ¿Bien? Entonces, para que lo característico del relativista es que la verdad de una proposición está asociado a el que alguien cree que es así. Digo, este sujeto que en algunos casos es individual, en otros casos es un sujeto colectivo, crea significa simplemente que, bueno, que acepte que lo que dice la proposición es el caso. Ahora, no se exige nada acerca de por qué crea eso. Puede creerlo porque sí, puede creerlo por algo que nosotros estimaríamos que es una muy mala razón, o una razón muy insuficiente, o por una muy buena razón. ¿De acuerdo? Simplemente cree, acepta que eso es así. ¿Okay? Ese creer, por decirlo así, es epistemológicamente neutral. Es aceptar que las cosas son tal como la proposición dice que son, eh, con independencia de la razón por la cual está haciendo eso. En algunos casos alguien puede llegar a creer que P porque, en fin, simplemente de manera gratuita, se levantó en la mañana, qué sé yo, y adquirió la creencia, ¿verdad? O se lo dijo su abuelita, o no sé, o lo constató empíricamente, da lo mismo cual sea, simplemente es el hecho de que se acepta una posición como enunciando que las cosas son de cierta manera. En cambio, cuando tenemos el verificacionismo, la idea es que la verdad consiste en que un sujeto llega a aceptar una proposición debido a que tiene evidencia tal que hace que él esté racionalmente legitimado en creer que las cosas son como la proposición dice que son. ¿Perdón? Entonces, eh, y aquí también hay distintas variedades, entonces, por ejemplo, el coherentismo, que ustedes lo vieron en el texto de Susan Hack, aparece como una de las teorías clásicas de la verdad, es la típica forma de teoría de la verdad de los idealistas, por ejemplo, en el siglo XIX, pero es una forma de verificacionismo. Lo que pasa es que es una forma de verificacionismo eh, que tiene como peculiaridad que se adopta una cierta concepción acerca de cómo es que se puede llegar a justificar racionalmente una creencia. Eso es todo, pero es una forma de verificacionismo.
¿de acuerdo? Y por último, vamos a considerar una familia de teoría en donde la verdad no consiste en que algún sujeto, vuelvo a insistir, sujeto puede ser individual, colectivo, en fin, puede tener cualificaciones. No basta simplemente con que un sujeto tenga evidencia para creer racionalmente algo, o sea, que esté legitimado racionalmente de acuerdo a la evidencia que tiene para creer que las cosas son de cierta manera, sino que ahora la verdad consiste en que un sujeto tendría evidencia idealizada, evidencia con ciertas características especiales para aceptar racionalmente la proposición. ¿Cuál es la maniobra en las teorías de verificación idealizada? Que, claro, que la verdad consiste en tener cierto tipo de evidencia, claro, pero no la evidencia que tenemos ordinariamente, sino que es una evidencia que nosotros tendríamos si estuviésemos en ciertas condiciones especiales, ideales, en donde ciertas limitaciones que tenemos normalmente no existirían. Bueno, ¿cuáles son esas? Bueno, ese sería un tema que vamos a ver en su momento, pero en este caso, la, la justificación o el tipo de evidencia en que consiste la verdad es evidencia contrafáctica. Eh, para un segundo, Ignacio Cuevas presenta un ejemplo de la última. Déjame colocarte un ejemplo, pero tiene que ver con una concepción antifalista local, pero que ocupa este mismo recurso de apelar a condiciones idealizadas. Hay una teoría sobre la justicia, o sea, esto versa sobre hechos sobre acerca de lo que es justo o injusto, o sea, es una teoría sobre lo justo y lo injusto, no es una teoría en general sobre otras cosas, que es la teoría de la justicia de John Rawls, célebre, o sea, probablemente, a lo mejor algunos de ustedes han escuchado hablar de ella. Rawls dice en qué consiste el que la organización de una sociedad sea justa. Consiste en que los principios de organización de esta sociedad serían principios que habrían escogido. Entonces uno dice, bueno, entonces el que algo sea justo tiene que ver con que, por decirlo así, la gente lo prefiere, con que es objeto del consenso de las personas, ¿de acuerdo? Eso es lo que uno se imagina inicialmente cuando dice, bueno, entonces la verdad, por decirlo así, de los enunciados normativos acerca de lo que es justo o injusto, depende del consenso, ¿de acuerdo? Sí, pero no es cualquier consenso. Los principios justos de organización de una sociedad son aquellos que hubiesen sido escogidos. Y no es aquí hubiesen, no son los que han sido escogidos, de hecho, sino que los que hubiesen sido escogidos. Si es que tuviésemos un conjunto de sujetos bajo condición que él denomina de velo de ignorancia. ¿Para qué es esa cuestión? Dice, el velo de ignorancia es una situación idealizada, porque eso no se da naturalmente. O sea, ni siquiera sabríamos cómo podríamos llegar a hacer una cosa así. En donde tenemos un conjunto de sujetos y el velo de ignorancia de Rawls consiste en que ninguno de esos sujetos conocería ni tendría ningún tipo de evidencia acerca de cuál es su posición en la sociedad. Entonces tenemos un conjunto de sujetos que tienen que tomar la decisión sobre cómo organizar la sociedad por consenso, pero de tal manera que ninguno de ellos sabe, por ejemplo, si tiene plata o no tiene plata, si tu papá, no sé, digamos, tiene recursos o no tiene recursos, si él es inteligente o tonto, si es bueno para la pelota o malo para la pelota, ¿de acuerdo? Porque claro, si yo tengo la habilidad de Alexis Sánchez para el fútbol, entonces no me va a interesar que cuando gane mucha plata no tenga que pagar mucho impuestos, ¿de acuerdo? En cambio, si no tengo como muchas condiciones para jugar al fútbol, entonces me va a interesar que más bien el Estado me dé plata a mí, por lo cual importa que la gente que gane más plata pague mucho impuesto para que me mantenga, etcétera, ¿no? Bueno, no tenemos idea sobre eso. No tenemos idea de qué aptitudes tenemos, de qué posición es la que tenemos en la sociedad, y tenemos que tomar la decisión, por eso así, completamente a oscuras sobre cómo hay que organizarla. O sea, la idea de Rawls es decir, mira, son principios justos aquellos que hubiesen sido escogidos bajo el velo de ignorancia. Bien, súper discutido esto, pero
tú te puedes dar cuenta que se hace depender entonces los hechos acerca de lo justo de las decisiones, o sea, las preferencias de las personas. Eso es un tipo de elemento epistémico, ¿de acuerdo? Algo que nosotros proyectamos, que tiene un carácter mental, etcétera, ¿no? Pero no es lo que nosotros de hecho preferimos, ni los consensos a los cuales de hecho llegamos. Por si no es algo a lo cual se va a llegar en un parlamento, ¿no? Sino que son decisiones a las cuales se llegaría en circunstancias que no son las circunstancias que se dan de hecho, son circunstancias especiales, ¿verdad? Pues se dicen contrafácticas. Contrafáctico significa que es algo que no sucede, ¿de acuerdo? Va contra el hecho, contra factum, en latín factum significa hecho, pero que podrían acaecer en esas circunstancias idealizadas. Entonces la idea es que normalmente cuando nosotros consideramos suposiciones que se llaman contrafácticas, lo hacemos cuando utilizamos el verbo subjuntivo. Eso es típico. Son las cosas que nosotros preferiríamos si estuviésemos en una situación de vela ignorancia. Claro, no estamos en una situación de vela ignorancia. No son las cosas que de hecho preferimos. Pero son las cosas que si estuviésemos en esa circunstancia, que no estamos, son las que nosotros preferiríamos. Por eso que es contrafáctico, como les digo. ¿Okay? Bueno, estas teorías idealizadas de antifalistas de la verdad explotan este recurso de distintas maneras. ¿Cierto? Que luego que es un ejemplo como muy conocido. Pero vamos a tener que ver con más detenimiento cuando... O sea, si te digo ahora las formulaciones de estos tipos de entrada no te va a sonar a nada. Digamos, si te digo, mira, aceptabilidad racional idealizada, no creo que te aclare más de las explicaciones que te estoy dando. Pero vamos a discutirlo en su momento. Ok, entonces estamos ya en la hora, si es que vamos a quedar aquí y... entonces les recuerdo que tenemos la prueba la próxima semana y que estén atentos para que fijar la hora de la ayudantía.